Bien, buenas noches. Bueno, es un placer darles hoy la bienvenida, puesto que hoy día es el primer día, ¿no?, de este espacio que tenemos en Onda Digital, por lo cual quisiera explicar de qué va a tratar en general el programa. Bueno, al programa vamos a invitar a personajes muy relevantes, cada uno en su área de expertise, y que realmente están haciendo un trabajo para mejorar las cosas en el Perú, en general. Por ejemplo, en el ámbito de la protección del medio ambiente y de la agroecología. Esta noche hemos invitado a César Campos Rodríguez. También queremos invitar a personajes de la cultura y del arte. Para ello, hay otros miércoles en los cuales van a venir aquí a acompañarnos cantantes y músicos en general que aportan con su trabajo al enriquecimiento de lo que es nuestra cultura. También nos gustaría invitar a personas que están al frente, por ejemplo, en campañas para la lucha por cosas que deben de cambiar en general en la sociedad. Por ejemplo, hay leyes que están pendientes, por ejemplo, la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Son personas que están trabajando ya sea desde la política o desde el periodismo para que eso se haga realidad finalmente. Hay otras personas que por lo contrario están luchando para que los derechos de las mujeres y de todas las minorías sean los mismos. Están luchando por temas de igualdad. Y a esas personas también nos interesa traerlas a este programa para que nos cuenten qué es lo que vienen haciendo en ese sentido, cuáles son los avances, ¿no?, los progresos que tenemos pendientes y los pasos que debemos de tomar para poder alcanzar y conseguir las leyes que falta promulgar. De otro lado, otro aspecto que también es muy importante para todos los peruanos es el aspecto educativo. ¿Qué está pasando en general con la educación? La educación en todas sus etapas, la etapa primaria, en la etapa secundaria y en la etapa universitaria, en la que tenemos más experiencia. Lo digo porque soy docente universitaria, y en ese sentido estoy en contacto con los estudiantes cotidianamente. Entonces, hay cosas que nos preocupan en cuanto a la educación, como por ejemplo, hasta qué punto la inteligencia artificial tiene un impacto en la forma como preparamos los trabajos universitarios. Hasta qué punto la inteligencia artificial, de ser una herramienta, pasa a ser de repente una meta, ¿no? Se convierte en el pretexto o la excusa sobre la base de la cual estamos reemplazando también puestos de trabajo, por ejemplo, en el ámbito del periodismo. No olvidemos que hoy en día es una carrera que ya los jóvenes tienen a veces un poco de temor de estudiarla, en la medida que hay agencias especializadas que generan noticias de forma automática gracias a la inteligencia artificial. Hay una discusión, hay un debate en torno a la inteligencia artificial que quisiéramos tocar en este debate. Quiero con esto decir que la inteligencia artificial no se puede satanizar. Es una herramienta que tenemos que enseñarle a los jóvenes cómo utilizarla para que sea simplemente eso, un apoyo. Y no podemos ir tampoco en contra de ella. Pero de otro lado tenemos que enseñarles también los valores, ¿no?, éticos con los cuales deben de poder echar mano de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, no, repito, no es un monstruo, no es algo que debamos de evitar o prohibir tampoco. No significa que van a plagiar los estudiantes de las plataformas como por ejemplo el ChatGPT. Significa simplemente que van a utilizar algunos de los contenidos
y van a buscar a partir de esos contenidos las fuentes que justamente los contenidos indican. Y a partir de allí van a poder desarrollar una redacción académica con base científica. Entonces, hay temas como ese, muy polémicos, y nosotros vamos a invitar, en esos casos, al especialista en cada una de esas áreas para que esclarezca temas de la vida cotidiana, ¿no? Temas de hoy y de siempre, pero con acento en aquello que está haciendo noticia. Ese es el fin de este programa que se inaugura el día de hoy. Que investiguemos como peruanos aquellos temas que están pendientes en la agenda nacional, como mencioné anteriormente, a veces el tema de repente del matrimonio igualitario o de la unión de hecho. De otro lado, ¿qué vamos a hacer con las mineras informales? Con las empresas mineras no solo informales, sino ilegales. ¿En qué medida tienen que mejorar las leyes para que puedan abarcar a estos trabajadores no solamente del ámbito de la minería, ¿no? Que no logran formalizarse? Tal vez el sistema carece de las leyes o las herramientas necesarias para poder agilizar ese tipo de realidades. De otro lado, de otra parte, como les mencioné al final, el tema de la educación y la cultura es inmenso, es sumamente amplio, por lo cual el tema de la educación lo vamos a abordar desde el punto de vista no solamente de los maestros, de los profesores, sino también del punto de vista de los estudiantes, de los jóvenes, y también de las autoridades universitarias. ¿Qué está pasando con la universidad en el Perú, por ejemplo? Yo les pregunto, tenemos un número inmenso de universidades, pero ¿cómo está la calidad educativa? Eso es lo que nos interesa investigar. ¿Tenemos realmente calidad educativa? Las universidades privadas garantizan una calidad en cuanto a la educación, tomando en cuenta que hoy en día el ánimo, vamos a decir, de lucro también es un factor sumamente importante en el desarrollo de estas corporaciones educativas. ¿De qué manera nosotros como usuarios, como padres de familia, también como estudiantes, podemos tener una garantía, ¿no? Que estamos recibiendo una educación de calidad, que realmente se respetan nuestros tiempos, que realmente se respetan las mallas curriculares, que tenemos a los mejores docentes delante de nosotros? ¿Cómo se puede eso saber cuando un estudiante se matricula en una universidad? De otro lado, ¿qué pasa con los colegios? En los colegios, vamos a ver, también de invitar aquí a maestros, a profesores de la educación nacional, porque hay lugares donde no llega, ¿no? La educación. ¿Qué pasa? No hay suficiente presupuesto. Hay maestros que solamente van a trabajar 2, 3 veces por semana en lugares muy alejados del Perú. ¿Qué pasó con el programa de la educación intercultural bilingüe? Es un programa extraordinario, pero en el papel. Quisiéramos, ¿no?, hacer ese tipo de interrogantes a la sociedad, para lo cual vamos a traer, repito, a especialistas en el tema. Por último, el tema de la cultura y del arte, que no es el último, es uno de los temas ejes, es uno de los temas centrales en toda sociedad. En el tema de todo lo que es cultura y arte, nosotros estamos felices de poder anunciar que vamos a traer acá a músicos, a artistas, y que no los voy a entrevistar necesariamente yo, puesto que el equipo de Memorias de Vida cuenta con 2 jóvenes de la carrera de Comunicación y Publicidad de la Universidad Científica del Sur, y que ellos están aquí trabajando, son parte del equipo de producción, y que ellos van a ocuparse de esa parte, ¿no? De la parte de invitar artistas y casualmente fomentar y promover todo lo que es creación artística en un país tan maravilloso como el Perú. Un pequeño paréntesis ya para terminar. El tema del cine es un tema que nos interesa en este programa en particular. ¿Y por qué digo yo el tema del cine? El cine peruano es muy bueno, pero no tiene suficiente financiamiento. Hay otros países como México, ¿sí?, que le brindan un importante presupuesto a lo que es producción cinematográfica nacional.
Y aquí en el Perú, nosotros somos a nivel de Sudamérica uno de los países que menos, sino el que menos presupuesto destina a lo que es el desarrollo de la industria cinematográfica. Y teniendo excelentes actores, excelentes productores. Por eso ese tema también es un tema que los jóvenes aquí van a tocar en las entrevistas que ellos van a realizar. Y yo voy a estar feliz de poder esos días descansar y ver lo bien que lo hacen. Por eso que paso a presentar a uno de mis compañeros de trabajo en el programa, que es el señor Alex Ludeña, es estudiante de la carrera de Comunicación y Publicidad en la Universidad Científica, y me gustaría que nos cuente un poco cómo van a manejar esa parte del cine, el arte, la cultura. Tú y Renato, Alex. Y bueno, Sara, Sara, vale, hoy en día es un agrado para mí. Una primera experiencia yo había tenido una experiencia publicitaria la, la, esta empresa que acaban de hacer publicidad para bueno, diversas empresas, Gloria, Toto, Casa Bella. Bueno, para empezar, con la necesidad de memoria técnica, quiere llegar a poder dar a conocer muchas historias eh, que han trascendido durante a lo largo de los años. Es un agrado para mí, vuelvo a decirlo, estar aquí adelante para los invitados que puedan tener más adelante para poder traerlo acá al centro. Claro, me parece excelente. Gracias, Alex, por tu contribución. Y yo sé que este espacio también, por supuesto que es para los jóvenes también, no solamente es para gente adulta, lo van a explotar al máximo tú y Renato, porque yo sé que están en el mundo pues del arte y de la comunicación a fondo como debe ser. También vamos a tocar en este programa temas históricos. Yo, dentro de la agenda que tengo para este maravilloso programa, pienso invitar a ex autoridades, ¿no? A funcionarios que hayan tenido un rol importante en nuestra historia reciente. Por ejemplo, pienso invitar a los protagonistas de la guerra que sufrió nuestro país en los años 80 y 90, tanto a los generales como a los campesinos, y me refiero a la guerra de Sendero Luminoso contra el Estado peruano, ¿no? Es una parte importante de nuestra historia y que no se enseña en los colegios necesariamente con la suficiente profundidad. Entonces vamos a tener invitados que nos expliquen acerca del conflicto desde ambas posiciones, para también, yo creo, dilucidar algunas dudas que sobre todo tienen en general, ¿no? Los jóvenes menores de 30 años acerca de esta página tan importante y yo creo que vital de nuestra historia reciente. Y como repito, no se está enseñando en las escuelas de nivel secundario. No sé por qué en la parte de la currícula de la educación básica regular no lo han puesto con la suficiente importancia ni detalle, ¿no? Entonces se pasa una cosa muy rápida y no es así. Hay que profundizar porque nosotros, los peruanos, tenemos que conocer nuestra historia mejor que nadie, puesto que de eso depende lo que hacemos hoy y lo que haremos mañana. Así que vamos a invitar a personajes también que hayan protagonizado páginas importantes de la historia nacional. Nos gustaría conversar también con futuros candidatos, personajes que están en la función pública, alcaldes, regidores, congresistas y también ex ministros, ¿no? Y miembros de la policía y del ejército. De manera que tengamos una visión completa, global, periférica de todo lo que está ocurriendo en el quehacer nacional. De otro lado, también tengo pensado invitar a representantes de las comunidades, tanto andinas como amazónicas, de nuestro país, a esos peruanos que son una parte importantísima de todos los días y que sufren a veces
el resultado de desastres ecológicos, ahí lejos en la Amazonía, sin que la voz de ellos necesariamente tenga una consecuencia aquí. Iba a decir en la central, claro, porque Lima es como si fuera la central de todo, ¿no? Del Estado. Es verdad, somos como una central y eso no está bien. Estamos en contra del centralismo y a favor del regionalismo. Estamos un poco en contra de, yo diría, de que todo ocurre en Lima y a favor de una mejor regionalización. Y es muy importante que se revise ese tema y ese capítulo de lo que es el gobierno en general, porque la regionalización en el Perú se ha llevado a cabo solamente de nombre. Ustedes, como ustedes sabrán, siguen siendo los mismos departamentos de siempre, de toda la vida, los 23, sino que ahora les ha puesto el rótulo de regiones. Sin embargo, no son regiones realmente, siguen siendo los departamentos y siguen en una dependencia, vamos a decir, y en una sinergia con Lima que no es natural, ¿no? Deberíamos de revisar para que tengan cada vez más peso. No sé si nuestro invitado ha llegado. ¿Está aquí? Está aquí. Pues entonces vamos a tener el placer de, en primer lugar, presentarlo y después de poder entrevistarlo. Se trata de César Campos Rodríguez. Bueno, César Campos Rodríguez es un connotado periodista con más de 30 años de experiencia en lo que es la prensa nacional. Ha trabajado en Expreso, pero hoy en día es un activista de lo que son los grupos más vulnerables de la Amazonía peruana. Es no solamente activista, sino además líder y fundador de una ONG que protege los derechos de estos peruanos. Además de todo, es especialista en comunicación para el desarrollo. O sea, que es especialista en poblaciones vulnerables y comunicación para el desarrollo. Es experto en temas de justamente minería informal, minería ilegal y capacitación de las comunidades, como decía hace un momento, de la parte de la región amazónica de nuestro país, ¿no? Y lleva a cabo con ellos talleres de liderazgo y talleres de empoderamiento. Entonces, pasaríamos a entrevistarlo en unos breves momentos. Adelante, por favor, César. Adelante. Ahora regreso. Regresamos en breve. Gracias. Soy Marcos Ibaceta y todos los lunes vamos con Sentido Común a partir de las 6 de la tarde por Onda Digital Perú. Los esperamos. Hola, te espero este jueves a las 8 de la noche en Conversando Íntimamente. Abordaremos el tema relación de pareja a distancia. ¿Funciona? Cualquier inquietud, pregunta que tengas, házmela llegar al WhatsApp 9999-03150. Y recuerda, este jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Nos vemos. Bien. Buenas noches, César. Un placer, es un honor tenerte aquí realmente. Tú que haces tantas cosas por nuestro querido Perú. De verdad, es un ejemplo, yo creo, para toda la sociedad y sobre todo para los jóvenes que me están escuchando. Espero que sean muchos. Tener una persona como tú aquí en el set.
una persona que se preocupa por los más débiles, por las poblaciones vulnerables, aquellas que están allí perdidas en la Amazonía y que no tienen voz, a veces no tienen tampoco mano, digo porque son ágrafos algunos de ellos. Lo que más quisiéramos preguntarte esta noche, César, es que nos cuentes un poco de ti, ¿no? ¿Cómo nace en ti ese deseo, en tu corazón, de poder, esas inquietudes por el clima, por las poblaciones vulnerables y por la Amazonía? Pues primero, me disculpo por la demora en llegar a este lugar. Estoy encantado de la invitación y espero poder aportar en algo para conocer nuestro trabajo y también los impulsos que tenemos al interior de nuestra alma para poder contribuir en algún granito de arena en lo que son las preocupaciones de nuestra patria, pero también las preocupaciones del planeta completo. Pues yo nací en un pueblo de la Sierra de la Libertad y desde muy temprano yo estuve en una chacra muy biodiversa. Es una chacra que era un paraíso verdadero, pero que un buen día, un desborde del río, la desapareció. Yo todavía tenía 9 años y lamentablemente yo llegaba allí casi siempre con un ánimo de coger una chirimoya, cosechar café, cosechar naranjas, limas, etc. Y entonces creo que es una especie de origen en el que nos motivó a preocuparnos por el mundo rural. Y ya en la universidad hemos luchado muchísimo en diferentes formas acerca de cómo es que el desarrollo tiene una especie de deuda con el ambiente, porque el modelo que hemos estado soportando durante todo el tiempo, desde la primera revolución industrial hacia adelante, se ha preocupado mucho en el rendimiento económico de las actividades del desarrollo, de la industria, de la producción, estimulando muchísimo la sobreexposición de las manufacturas y con poco cuidado acerca de qué cosa es lo que está ocurriendo en la naturaleza. Creo que han ido juntándose una serie de motivaciones. Yo soy comunicador, pero también hemos estado estudiando un poco de teatro. En algún momento estudié algo de medicina, buscando, y creo que eso ha logrado que encontremos una suerte de confluencia de diferentes motivaciones, porque la medicina que yo pretendía estudiar era no la medicina científica, no, sino la medicina natural. Y esa es la razón por la cual de diversas maneras hemos encontrado una especie de escenario ideal para que todos los sueños nuestros se vayan cumpliendo. Y siento que a veces he puesto en mi página web hasta medio poemas de amor con la selva, a quien quiero mucho a pesar de mi origen andino. Maravilloso, César. Entonces eres un enamorado pues del Perú y de su selva amazónica y sobre todo de nuestra bella y variada naturaleza, ¿no? Con todos los microclimas que tiene el Perú, que sabemos que son 2/3 de los que tiene el mundo. Una maravilla. Y ahora veo que estás también finalizando una maestría en gestión ambiental, no, en ingeniería ambiental. En realidad la maestría es de ciencias y la mención es gestión ambiental. Estamos preparando una larga maduración, hemos dicho con mucha frecuencia esta frase que se usa mucho para los vinos, está en un odre, fermentando una propuesta que ha venido acumulándose durante varios años, porque yo terminé la maestría hace 20 años y he descartado casi 7 u 8 proyectos de tesis y creo que ahora la tengo madura. La tengo madura sobre la base de qué debe ocurrir en el mundo para mejorar la calidad de vida de aquellos contingentes de peruanos del mundo andino. Es ahí donde se origina casi todo el proceso de migración hacia la costa. Nosotros decimos se resbalaron para el occidente y se resbalaron para el oriente con diversas motivaciones, en ambos casos generando espacios de esperanza, pero también de alteración muy dura para los ecosistemas. Quienes están en la Amazonía, muchas veces desde la FAO, se han sido calificados como agentes de la agricultura migratoria, porque son gente que fue expulsada por la pobreza andina. En realidad, cuando la reforma agraria se hizo, afectó a las haciendas. Luego vino la reforma liberal que llevó adelante el doctor García, y la reforma, pero ya se había iniciado con el segundo gobierno de Toledo.
no, de la UNDE. Entonces, una parcela entregada a un campesino de 4 hectáreas o de 6 hectáreas, de 8 hectáreas, llega un momento en que tiene que hacerse la sucesión hereditaria, y eso hace de que una parcela de 6 u 8 hectáreas tendría que dividirse en 3 o 4 hijos, 1 hectárea, y a las siguientes generaciones sencillamente ya no había ninguna posibilidad de vivir. Entonces, quienes llegaron a la Amazonía fueron, y son aproximadamente cerca de 2 millones de peruanos que están allí, llegaron con el ánimo de buscar un espacio para poder vivir, ¿no? Es un imperativo que no estaba en su planificación, y claro, también desde el gobierno, en diferentes administraciones, han alentado esa marcha hacia el oriente. Pero ahora que estamos en una relación caótica, donde tenemos alrededor de 17 millones de hectáreas deforestadas, que se encuentran en condición de bosques secundarios, desertificados, entonces el Perú no tiene una estrategia de qué hacer con ellos. Y lo más increíble es que quienes extrayeron los árboles no se han interesado después en qué hacer después. Algunos han querido hacer un poco de ganadería, pero la han abandonado. Y en términos generales, lo que tiene el país que necesita urgentemente generar qué cosa hace con esos 17 millones. Y por otro lado, desde la época del presidente Toledo, se habilitaron 7 millones de hectáreas de bosques para entregárselo a concesionarios con el ánimo que las manejen bien, que saquen madera y que repongan, lógicamente, con estrategias de reforestación o repoblamiento, pero casi el 70%, 80% no lo han hecho. Es más, han extraído con certificado. Son concesionarias extranjeras, me imagino. Algunas de ellas extranjeras, incluso de un oriente tan lejano. Hay coreanas, hay chinas, digamos, pero también hay peruanos. Y no reforestan nada. No, es más de las... no tengo ahorita el número exacto de cuántas concesiones fueron entregadas, pero muchas de ellas ya se encuentran caducas y otras abandonadas. Sencillamente ya extrajeron todo lo que necesitaban y ahora han dejado. Entonces, ¿qué cosa es lo que pretendemos hacer ahora? Es intentar convencer a los campesinos que se fueron allí, no por el tráfico de madera o el tráfico de suelos, sino que se fueron por la búsqueda de un lugar donde vivir, a cómo se vuelven a reconciliar con el ecosistema, asocian la actividad productiva con la reforestación y mediante sistemas agroforestales. Pero también estamos sumamente interesados en ver cómo es que nos insertamos en esta gran demanda que existe en el mundo acerca de los créditos de carbono, porque allí donde hay árboles existe la posibilidad de ofrecer servicios ecosistémicos que son bien pagados, sobre todo porque existen miles de empresas que tienen una huella de carbono muy potente y que se han comprometido con el mundo después de constatar que estamos marchando hacia una situación sin retorno respecto a la pérdida de calidad del clima, ¿no? Claro. Por lo que mencionas, aquí han habido 2 responsables, ¿no? El gobierno de Velasco Alvarado, con su reforma agraria que no fue tan exitosa como él hubiera querido, como todos los peruanos hubiéramos querido en realidad. Y luego la segunda etapa es la etapa de la total liberalización que inició Alberto Fujimori. Perdona que te corrija, pero me parece que fue él el que lo inició, no Alan en su segundo gobierno. Ya estaba iniciado. Con la Constitución del 93 se eliminan uno de los 4 artículos que protegían a las comunidades originarias y entre ellas a las amazónicas, ¿verdad? Y ya no es una tierra inembargable, inalienable, sino que se convierte pues en el hecho de que si las comunidades no las están usufructuando, no las están explotando, se pueden dar en concesión a cualquiera. Ese fue prácticamente ¿no? el resultado. El resultado de ese cambio de la Constitución. Pero esto viene de la Constitución del 93. De la Constitución del 93 y ese cercenamiento de uno de los artículos, ¿no? que eran fundamentales para casualmente proteger, y de lo cual se había asegurado la Constitución del 79, de proteger las tierras, vamos a decir, y también la propiedad, y sobre todo la propiedad colectiva, ¿no? que en el Perú es un tipo de propiedad muy importante. No así en otros países. Bueno, en realidad todos los gobiernos han tenido una parte de éxito. Bueno, no hay gobierno malo, en realidad malo. Todos los gobiernos hacen muchas cosas buenas y también hay otras cosas, digamos, innecesarias, incorrectas. Pienso que cada quien puso su parte. Lo cierto está en que ahora tenemos un resultado, un espacio
donde necesitamos desde diferentes entradas, desde el Estado naturalmente. Lo que pasa es que el Estado tiene dificultades para poder gestionar procesos de desarrollo activo. El Estado es un ente, una máquina de gastar todo lo que los contribuyentes entregamos. Se interesa muchísimo, incluso desde los medios informativos, muchas veces tampoco se interesan mucho en los resultados, mucho vigilan acerca de sí, cuál es el indicador de gasto de los gobiernos locales, nacionales, los sectores, Claro, etcétera. Pero hablando. nadie pregunta, ¿y cuáles son los resultados del gasto, no? Y pareciera como que el tema del resultado, incluso hay un concepto por ahí, dice gestión por resultados. ¿Cuál es la solución según tú? ¿Cuál sería la solución? La solución vamos a decir, esta migración que sea masiva, tú dices, de más de 2 millones de peruanos que se han visto forzados por la pobreza andina de emigrar, de bajar a las tierras bajas de Oriente y de deforestar para poder sobrevivir. O sea, ¿qué soluciones propones tú, sobre todo desde tu ONG? Porque sabemos que tienes una ONG, ¿no? Nosotros nos llamamos, en realidad es una expresión muy utilizada dentro del sistema de Naciones Unidas, es una asociación civil en realidad. Nosotros pretendemos mejor, en todo caso si utilizamos ONG le ponemos la D al final, Organismo no Gubernamental de Desarrollo, ONGD, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nosotros pretendemos hacer? Y lo estamos logrando de a pocos, porque somos una institución pequeña, pero con gente muy comprometida, y la idea es primero, ¿qué condiciones deben darse para que los pequeños productores de café, de cacao, de una serie de frutos, puedan, digamos, conquistar el mercado, ganar un poquito más e incluso ser capaces de poder colocar productos amazónicos en el mercado europeo o en otros mercados competitivos del mundo? La única forma es de introducir drásticamente la agroecología asociado a la agroforestería. No hay ninguna cosa que pueda negar al mejor de los expertos del café a que el mejor café es aquel que aquí tienes una planta de café y aquí tienes una sombra de un pino o cualquier otro de árboles. Claro. Los árboles que dan pino permiten a que la maduración del fruto se haga de una manera mucho más, digamos, agradable, más fácil de lograr los indicadores de calidad que los evaluadores organolépticos le atribuyen. En consecuencia, nuestra idea es introducir la lógica agroforestal y la siembra de bosques familiares en todas las parcelas de la Amazonía. Entonces ellos lo que hacen, discúlpame que te interrumpa, si estoy entendiendo bien, lo que hacen entonces ellos es, a la vez que, por ejemplo, plantan la semilla del café o la semilla del cacao, a la misma vez también reforestan, ¿no? Las parcelas contiguas, ¿o cómo funciona? Ese es el concepto. Lo que pasa es que tenemos una especie de, ¿cómo llamarle? Dificultad. Porque muchas de las zonas, o el 80% de las zonas actualmente de pequeña agricultura familiar amazónica, han sido cultivadores de coca. Entonces ellos han sido parte de ese proceso del Estado para erradicar la coca mediante esta estrategia que se llama desarrollo alternativo, que es una especie de sustituir la coca por otros cultivos. Pero cuando se ha sustituido, en la medida que había necesidad de responder inmediatamente, en el tiempo más breve posible, a nuevas formas de ingreso para las familias, no se han interesado mucho si había o no la tecnología sostenible. Han hecho monocultivos, han traído híbridos, en realidad, que muy pronto se están degradando, del Instituto de Agricultura Tropical de Colombia. En realidad, lo que fue bueno, conducido por Devida y por la estrategia antidrogas del Estado, necesita ahora ser compensado con otra ola. Esta es la ola de la calidad de la producción introduciendo. Lógicamente, si tú tienes una parcela que está cultivada con café y te está rindiendo X cantidad de kilos, la única cosa que puedes hacer es meter árboles a los costados y tal vez en los cercos perimétricos. Claro, con relación al cambio climático, disculpa que cambiemos radicalmente Me parece perfecto. Pero he visto que has representado al Perú en reuniones internacionales, ¿no? Entonces, con respecto al cambio climático, ¿en qué, vamos a decir, en qué nos afecta ese problema aquí en el Perú? Toda
la energía que ha puesto nuestros migrantes de la zona andina para vivir, indudablemente han generado una pérdida de capacidad de captura de carbono que tiene la Amazonía de manera natural. Sí, existe actualmente dos estrategias principales que el mundo se ha impreso. La primera de ellas es conservar los bosques que actualmente existen. Esa conservación se llama la estrategia RED, que significa reducción de emisiones por deforestación y desertificación. Y hay otra estrategia que se llama ARR, que es restaurar y reforestar. ¿Cuántos pagan los infractores del cambio climático? Le pagan como $5 por unidad de carbono capturado por los bosques en pie y le pueden pagar hasta $15 o $18 a los que reforestan. Quiere decir que los campesinos que actualmente tienen cacao, café, si es que se introducen a la lógica de ofertar servicios ecosistémicos y meten árboles a sus cultivos, lo más probable que puedan ganar servicios ecosistémicos capturando carbono. Digamos, una cosa es un árbol ya instalado, parado, el carbono está capturado bajo la tierra porque el proceso de fotosíntesis permite descomponer una molécula de dióxido de carbono, capturas el carbono y liberas el oxígeno. Eso ocurre en los árboles plantados. Pero cuando tú tienes una superficie árida, es como si tú estuvieras rescatando todo el carbono que está cubierto, que está envolviendo a la atmósfera. ¿Quiénes están haciendo ese trabajo? O sea, ¿lo haces tú con un grupo, con una comunidad en particular, o tienes varias en las que has intervenido? Y la última pregunta es si es que los jóvenes pueden ir ahí, por ejemplo, por temporada y hacerlo. Buena pregunta. Yo tengo muchos alumnos que quisieran hacerlo. Bueno, no muchos, algunos. Por eso, ilústranos, por favor, César. No, con mucho gusto. Mira, en realidad lo que estamos haciendo es generar una especie de masa crítica de emprendedores rurales con esta nueva lógica de lograr mayor precio asociando agroecología con árboles y a la vez vendiendo servicios ecosistémicos al mundo. Eso significa doble ganancia. Ganas por el producto y ganas por el servicio ecosistémico, pero no lo podemos hacer solo. Es más, nuestra institución piensa que el mejor portavoz de esta nueva idea de cómo asociar la producción sostenible con el nuevo mercado es el mismo campesino. Por eso es que estamos estimulando la conformación de la Red Andino-Amazónica de Acción Agroforestal, totalmente integrada por campesinos, pero de primera línea. ¿Tú tienes voluntarios, estudiantes, sí o no? Tenemos voluntarios. Sin embargo, hablando de los comunicadores, y ahí es donde entran los comunicadores. Sí. Necesitas comunicadores, estudiantes, claro, que vayan allá por un mes, no sé, como una experiencia, ¿no? O puede ser 2 semanas, o puede ser incluso una semana, nada más. Yo te cuento un proceso que estamos generando. Es muy posible que en el curso del año, tal vez después del medio año, estemos en posibilidad de conquistar un buen capital que no es nuestro, es de los campesinos y de comunidades indígenas, porque ellos son los propietarios del suelo y por lo tanto son los propietarios del beneficio. Pero nosotros somos los asesores. Todo ese dinero tiene un doble propósito. El propósito de generar actividades económicas que sustituya la deforestación y por otro lado unas actividades educativas, pero la educación no convencional, sino la educación que esa que puede dar lo que nosotros hemos estudiado, la comunicación para el desarrollo. Claro. Que por naturaleza, si ya un entrevistador de buena calidad necesita conocer tanto de lo que es el arte como de la astronomía para poder tener unas buenas entrevistas con sus invitados, pienso que el comunicador para el desarrollo necesita tener una cultura amplísima para poder conectarse y atrapar. Allí habría que hacer convenios con las universidades y, por ejemplo, ofrecerles una certificación en Community Management, o puede ser resolución de conflictos, o puede ser en comunicación para el desarrollo, pero habría que darles una certificación porque los estudiantes irían, obviamente, nos estarían regalando de su tiempo para poder ayudar a capacitar a estos campesinos que estás reconvirtiendo a una actividad sostenible y que además recibe dinero del financiamiento, de la cooperación internacional. Sí, absolutamente. Entonces, todas las universidades deberían estar involucradas, o sea, todas las facultades, ¿no te parece? Todas las facultades de ciencias ambientales
de todas las universidades de Lima podrían estar involucradas en ese programa y también luego extenderlo a nivel nacional. Sí, claro. Para poder ayudar, Mira, es el pulmón del planeta. Yo te cuento algo. Bueno, ¿O no? hace un ratito hablamos de Velasco. Yo estaba de 18 años cuando estaba involucrado dentro de ese gobierno en un programa que se llamó Trabajo Popular Universitario. No es lo mismo con lo que se podría hacer hoy día, pero indudablemente me agradaría muchísimo generar una especie de brigadas de estudiantes universitarios de diferentes especialidades que haga una especie de ola además que no solamente fortalecer la formación del estudiante, sino también romper un poco las barreras que siempre existían entre la academia y el pueblo, ¿no? Y si es la universidad donde trabajas, tiene interés en esto, nos agradaría muchísimo estar un convenio de trabajo. Claro, un convenio, claro. Nosotros creemos que a partir del mes de junio, julio, ya estaríamos en posibilidad de costear parte yo me imagino que si nosotros tenemos 50 campesinos y todos ellos son previamente informados de que van a venir estudiantes a compartir con ellos una semana o un poco más, a convivir con ellos, a ayudarles en cocinar lo difícil que es cocinar en el campo y a nutrirse conforme ellos puedan. Y además de compartir los conocimientos que ellos tienen, se van a sentir maravillados. Y creo que va a ser una experiencia extraordinaria para los chicos, ¿no? Se llama Proyecto Alianzas por Paisajes Forestales, ¿no? Sostenibles en el Perú. Así se llama el proyecto. Proyecto Alianzas por Paisajes Forestales Sostenibles en Perú. Exacto. Claro, y están haciendo país. O sea, los jóvenes que vayan están haciendo Perú, porque eso es amar a su patria, ¿no? Exacto. Es una forma de amar a la patria, estar salvando el bosque, los animalitos, todo lo que vive dentro del bosque, ¿no? Es una maravilla. O sea, pensar solamente en que esos monos ya no van a estar algún día, esos pájaros maravillosos, ¿no? Que hacen que el Perú sea uno de los países con mayor variedad de pájaros a nivel mundial. Hace solamente da ganas de llorar, ¿no? Entonces, yo creo que habrían muchos corazones ahí que tocarías con ese proyecto. Sí, existe un lado afectivo, hasta poético, y ese otro lado que es el desarrollo, que es la parte dura de esta actividad, pero podríamos aterrizar en un compromiso con muchísimo gusto. Nos agradaría incluso dentro de unas semanas enviarte una propuesta de convenio y unos resultados. Lo estamos haciendo con 2 universidades más, te cuento, ¿no? Bueno, qué maravilla. Con la Universidad de La Molina y con la UNI, ¿no? Qué maravilloso, claro. No, en realidad yo soy solo una comunicadora, no soy autoridad, pero puedo dar los canales y los contactos para que lo envíen. Qué maravilla, muchas gracias por eso. ¿En la Universidad Científica del Sur? Científica del Sur. Estamos relacionados con Lucho Gomero, que está trabajando justamente agricultura sostenible allí. ¿Así? No lo conozco, pero puedo averiguar. Vamos a averiguar. Y si no, en cuanto a que tu trabajo, que acabas de estar en la selva, yo lo sé, porque nos comunicamos cuando estabas en Madre de Dios, ¿qué tanto éxito has tenido en las escuelas rurales universitarias? O sea, ¿cómo es el lenguaje que utilizas para comunicarte con ellos? ¿Les hablas en español o tienen un traductor al costado o ya son bilingües casi todos? No hemos trabajado todavía con comunidades indígenas, pero en una comunidad indígena sí es cierto que hay una especie de estratificación de poder. El jefe OAPU y todos los jefes que ya han sido antes han logrado una comunicación, y muchos de ellos cultura también, de desarrollo del clima, de la biodiversidad, de defensa de derechos territoriales, culturales, etc. Pero el grueso de la población muchos de ellos todavía mantienen sus dialectos o difícilmente pueden comunicarse en el español. No es posible. Sin embargo, sí se puede contar con muchos de ellos, con líderes. Y mira, qué interesante. Creo que no va a ser en junio. Si tienes algún grupo de chicos, voy a necesitar comunicadores para dentro de un mes o mes y medio para que estén en comunidades indígenas al entorno del río Nauta, donde se juntan el Marañón y el Ucayali. Tenemos 82 comunidades que deben ser objeto de un proceso de información. ¿Qué es el clima? ¿Qué es los créditos de carbono? ¿Qué es la venta de servicios ecosistémicos? ¿Qué es eso? Y se necesita una especie de gente que tenga ganas. Fíjate, me parece fundamental. Tú sabes que yo también soy comunicadora, me formé como periodista primero y después como comunicadora para el desarrollo. Sino que yo me quedé solo en la teoría.
No fui nunca ni al Río N ni a ninguna parte. Bueno, te Pero invitamos bueno, también. me dediqué a la docencia. Pero bueno, eso no es lo que quería, eso no es lo importante. Sino que, digo yo, en un país tan multidiverso como el Perú, comunicadores hay miles de miles. Salen promociones Sí, todos los años de la Universidad de Piura, de la Universidad de Lima, de la UPC, ahora de la Científica del Sur, de la San Martín de Porres, y siga la lista porque no he mencionado las de provincia. Entonces, ¿qué ocurre? Todos quieren ir a trabajar la mayoría de las veces a televisión, muchos de ellos a periodismo deportivo. Pero ¿qué pasa? El Perú, siendo, repito, un país megadiverso, un país que está en peligro de perder sus aguas, su suelo, ¿no? Por causa de la contaminación y de muchos otros factores, lo que necesitamos realmente en el Perú son comunicadores para el desarrollo. Sí. Porque comunicadores para la televisión y para la radio es muy escaso, ¿no? Es un mercado Pero lo que saturado, necesitamos es comunicadores para el desarrollo. Porque ¿qué pasa? El país es como es un país megadiverso. Si no estamos involucrados en la sostenibilidad y en cómo salvarlo, ¿quién lo va a hacer? Lo van a hacer otros, de otras especialidades, lo van a hacer seguramente, ya lo están haciendo, sociólogos, lo están haciendo. Lo que pasa es que tenemos una debilidad muy seria, Rocío. El ingeniero agrónomo, el forestal, el economista ha sido preparado para dominar la tecnología, la teoría de sus propias profesiones, Claro. pero no comunican, no Exacto. lo saben hacer. Ese es el punto. Y se genera una brecha, un vacío Exacto. duro de cubrir. Exacto. Alguien tiene que ayudar a eso. Fue lo que yo descubrí cuando hice la maestría soy magíster en población, comunicación y desarrollo sostenible. Ya. Y justamente fue lo que yo, trabajé en mi investigación, ¿no? Yo me dediqué, cuando hice mi tesis, a lo que era la minería. Ya, Y yo digo, claro. yo me di cuenta en ese momento que lo que más faltaban son puentes humanos. Porque ahí llega el experto minero, como dices tú. Llega pues los expertos en suelo, son expertos en agua, son expertos en metales, todo lo que quieras, ingenieros. Y después, además de todo, creen que son buenos comunicadores y empiezan a comunicar con la comunidad donde están haciendo la explotación minera. Donde están, van a llegar con todas las tiendas y todo lo demás y les van a cambiar la vida. Pero si no tienen una comunicación excelente con ese público, entonces de nada sirven todos sus conocimientos de la escuela de business de Londres y muchas partes del mundo, porque, como tú dices, ahí la persona más importante, la que va a ser el puente, es estratégico que haya un comunicador para el desarrollo en el medio, entre la población y la minera. Si no hay un excelente comunicador en el medio y que sea de comunicación, no que sea de otro. Es cierto. No es un psicólogo, no es un médico, no es un cierto. veterinario, no, es un comunicador. Eso no va a fluir. Y vamos a terminar con una depredación peor de la que no. Tremenda. Sí, sí. Incluso se va a aprobar el estudio de impacto ambiental y de repente se va a aprobar, pero con métodos no muy... Bueno, hay cosas que se hacen cuenta? y que no deben hacerse jamás, Claro. pero está así la vida porque, a ver, los expertos en relaciones comunitarias, que seguramente tú entenderás, son a veces sociólogos, profesores, pero no saben comunicar, ¿no? Entonces, y el gestor del proyecto minero está interesado en que saquen muy pronto el acuerdo, ¿no? La autorización de la comunidad, y muchas veces lo hacen de una manera absolutamente deplorable. Pero mira, en realidad son dos escenarios bastante diferentes, pero algo de eso también se va en la Amazonía, porque tenemos proyectos de hidrocarburos, ¿no? Donde está, para el caso de Cusco en el norte, tú sabes, ahí está el Camisea, Sí. ¿no? Hay un programa que se llama Monitoreo Comunitario de Impactos Ambientales. Hay muchos campesinos, digamos, indígenas machiguengas que han sido formados para eso, pero no lo logran hacer. Existen dificultades para poder llevar adelante una sistemática. ¿Y por qué? Porque han sido formados por geólogos, ¿no? Por de repente metalurgistas, pero no se ha producido el impacto adecuado en el ámbito. Y lo ven como una negociación, y lo ven ven al campesino o al lugareño como un producto que se puede comprar. Y no es así, yo no digo que tengan la culpa. La manera como los han formado es en una escuela de negocios, es en una escuela
tienen Master in Business Administration o son administradores, es otra perspectiva. Entonces, no falta el elemento humano. Y ya para terminar, quisiera preguntarte acerca del tema de la minería, que es un tema candente siempre en nuestro país. El Perú es un país agrominero. Entonces, en cuanto a la minería, lo que viene ocurriendo ahorita en Patás, que es de Trujillo, ¿no? La manifestación que va a haber aquí en algunos días, de todos, a nivel nacional, de todos los mineros informales que van a venir a Lima a protestar por esa nueva ley. ¿Cuál sería tu mirada, tu perspectiva? Eso sería ya para bueno, mira, terminar. nosotros Nos quedan 5 minutos. hemos sufrido el momento de la crisis financiera, nos desconectamos un poco con la cooperación internacional y estuviéramos haciendo también algo de consultoría con minería, de tal manera que algo sabemos. Lo que pasa es que en el Perú existen miles y miles de denuncios autorizados, algunos de ellos han caducado, los renuevan, pero el que tiene el denuncio no siempre tiene el capital para ponerlo en valor. Entonces tiene que contratar los servicios de una junior, que es una empresa extranjera que pone en valor el proyecto y luego lo pone en el mercado para recuperar su inversión y luego viene el otro. Lo que pasa es que no todos tienen la confianza y muchas veces tienen, en la declaración el denunciante dice: yo creo que aquí existe tantas toneladas métricas de oro, de cobre o lo que sea. Yeah. Y sobre esa presunción, el Estado le entrega la posibilidad de explorar para demostrar si es que su hipótesis, es correcta. Como no lo puede hacer porque cuesta mucho la exploración, las pruebas, los laboratorios, etc., entonces tiene que hacerse auxiliar de otros. Pero algunos logran buenos tratos y la mayoría de ellos no lo consiguen. Y quienes no lo consiguen han encontrado un extraordinario filón, lotiza como si fuera una especie de urbanización su denuncio y le entrega a los mineros informales, ilegales o lo que se llame, o artesanales. Y entonces el minero lo que hace es pagarle una regalía sobre lo que consigue y utilizando las tecnologías más deplorables porque impactan a los cuerpos de agua. Y entonces aquí hay una especie de lucha. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos? Ahí es donde creo que todos los gobiernos, sin excepción, se dejan asesorar y se dejan incluso financiar por los mineros ilegales, pero a la hora que llegan al poder se olvidan de ellos. Entonces coincide con prácticamente un clamor, ¿no? de todos los especialistas que lo que hay que cambiar es la ley. La ley está mal hecha. Es un asunto complicado. Tanto es importante la ley como los gestores o los políticos, que creo que tienen que haber un reseteo. Tenemos unas dificultades en el Perú para poder elegir bien con estos últimos tiempos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ha sido realmente un lujo tenerte aquí, puesto que conoces nuestro país mejor que la mayoría, yo diría que el 90% de nosotros. Ahí te veo viajando por todos lados en realidad, en cuanto a que más pasa más allá que acá. Y bueno, pues gracias por hemos estado en Londres, hemos presentado una propuesta, Dios quiera que esto germine, la podremos comunicar con ustedes. De acuerdo, ¿no? Una propuesta acerca de qué. Digamos a un conjunto de gestores de digamos de levantamiento de fondos privados con el propósito de ayudar a los campesinos a cubrir sus necesidades de financiamiento para el tránsito entre la agricultura convencional y la agricultura ecológica, ¿no? Y la agroecología. Felicitaciones, la verdad que te mereces un enorme aplauso de todos nosotros. Tengo un videíto que te lo voy a enviar dentro, ¿no? Hay unos chicos, unos excelentes productores que quieran ayuda urgentemente. Y ojalá que ese proyecto que ha llevado César a Europa sea aprobado para que en nuestro país pues empiece ya a funcionar esto de la agroecología y que va a involucrar, según entiendo, a muchos jóvenes que quieren ayudar también a su patria, ¿no? Que aman la naturaleza y aman al Perú. Quieren el día de mañana poder disfrutar de un paisaje maravilloso que hemos tenido las generaciones precedentes. Muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo. Ha sido realmente un lujo y un gusto pues este primer programa, ¿no? Gracias. Hasta el próximo miércoles.